Capítulo 31. Después de todo, todos somos seres humanos. Dentro de la comisaría, el gusano que inicialmente se había despertado se fue calmando poco a poco de su estado frenético y luego volvió a dormirse. ¿Qué tipo de superpoder tienes? Dugan miró fijamente el punto de luz con gran curiosidad, adivinando. ¿Supresión? ¿Poner a dormir? Si esta mujer hubiera matado ella misma al insecto, no se habría sorprendido en absoluto. Pero ella simplemente mostró su dedo y luego el insecto cayó en un sueño profundo. Sospechaba que ella podría poseer una habilidad similar a la de Anya, capaz de hipnotizar insectos. Suki miró al capitán Eungjun inconscientemente y, al ver que no reaccionaba, sonrió y dijo: mi habilidad especial es el control de la luz. Puede crear toda la luz que he visto jamás. Lo que acabo de liberar fue luz solar. Ayer, después de despertar mi superpoder, pensé que no habría insectos durante el día, así que materialicé la luz del sol y los insectos realmente se detuvieron. En ese momento, Eungjun intervino. Así es, si no fuera por la habilidad especial de Suki, habría muerto allí. Ese insecto estaba a menos de 1 metro de mí. Su rostro todavía mostraba un miedo persistente. Sí, si Suki no hubiera despertado su superpoder y manifestado la luz del sol, todos habríamos muerto anoche. Los demás oficiales también hablaron, todos con expresiones similares, indicando que realmente habían escapado de la muerte. Al escuchar esto, Dugan y los demás asintieron. Después de que sale el sol, los insectos entran en hibernación, un consenso al que su equipo había llegado hace mucho tiempo. Por lo tanto, los insectos temen a la luz solar y caerán en un sueño profundo cuando se expongan a ella. Después de murmurar algo, Chu Zixuan miró a todos y preguntó nuevamente: ¿qué crees que pasaría si trasladáramos este insecto a la luz del sol? Suki, que había retirado sus poderes después de que los insectos se durmieran, asintió en señal de acuerdo después de escuchar lo que dijo. También quiero saber si mis poderes pueden causar algún otro daño a los insectos además de ponerlos a dormir. Anoche fue una experiencia muy dolorosa para ella, ver a sus compañeros derrumbarse uno tras otro, mientras ella no podía hacer nada al respecto. Aunque finalmente salvó a sus compañeros de equipo manifestando la luz del sol, quería matar a los insectos ella misma. Mientras hablaba, Chu Zixuan observó en secreto a Dugan con su poder mental. Al ver que Dugan no reaccionó, asintió en secreto. Sintió que prácticamente había descubierto la personalidad de Dugan. De sangre fría, egoísta, con ánimo de lucro y experto en disfraces. Todas estas son cualidades que Dugan demostró en este día. La buena noticia es que Dugan es bastante racional y no el tipo de loco histérico. Cuando las personas normales obtienen un poder sobrehumano, pierden su racionalidad y se vuelven arrogantes debido al repentino aumento de poder. Pero Dugan no lo hizo. Pero estaba claro que era capaz de controlar sus deseos y mantenía la calma. Chu Zixuan parecía haber pensado en algo increíble y su cuerpo tembló involuntariamente. ¿Estás bien? Dugan, de pie junto a Chu Zixuan, preguntó con gran preocupación. No, no es nada. Dugan asintió y sonrió. Es bueno que estés bien. Entonces, de repente dio un paso adelante y dijo: mis habilidades despiertas son la fuerza y la agilidad. Ahora tengo entre 3 y 4 veces la fuerza de una persona promedio. Si quieres trasladar los insectos a la luz del sol, puedo ayudarte. Después de escuchar la explicación de Chu Zixuan, los agentes de policía se enteraron del superpoder de Dugan y de que originalmente medía solo 1,7 metros de altura, pero se volvió tan alto porque despertó su superpoder. Al observar la radiante sonrisa de Dugan y su apariencia honesta y sencilla, los oficiales no pudieron evitar suspirar. ¡Qué buen estudiante! A pesar de poseer poderes sobrehumanos, sigue siendo un niño de buen corazón. Eungjun sonrió y dijo: ¡qué buen niño! Espera un minuto, discutamos cómo eliminar estos errores. Después de decir eso, él y los otros agentes de policía se reunieron alrededor del gusano y discutieron cómo sacar el gusano de 3 metros de largo y aspecto pesado de la casa. Cuando Anya y los demás escucharon que Dugan había ocultado su superpoder, no se sorprendieron demasiado, porque Chu Zixuan había dicho antes que solo se había vuelto más fuerte. Sin embargo, cuando vieron a todos elogiando a Dugan y llamándolo un buen chico, una sensación de absurdo brotó en los corazones de todos. Ese tipo es un verdadero conspirador, es un muy buen actor. Cuanto más observaba Hizhu en la fingida honestidad de Dugan, más quería exponerlo. Cuando se enfrentó a otros que no conocían los detalles de la situación, este tipo simplemente empujó a Chu Zixuan hacia adelante, fingiendo que Chu Zixuan era el líder del grupo. No solo ocultó sus verdaderos superpoderes, sino que también creó inadvertidamente la imagen de un estudiante honesto, sencillo y amable. Desvergonzado.
Después de pensarlo, Hizuen no se atrevió a decir nada más. Originalmente quería presentar una denuncia ante la policía y dejar que juzgaran la forma inhumana en que Dugan distribuía el botín. Pero ahora que ha visto esto, me viene a la mente una pregunta. ¿Podrían todas estas docenas de personas juntas derrotar a Dugan? La respuesta permaneció en su mente por un tiempo, pero al final suspiró y se tragó todas las palabras que tenía en mente. Y así, el grupo de policías se reunió para discutir cómo lidiar con los insectos que estaban siendo transportados. Mientras tanto, Dugan y su grupo, que parecían ser estudiantes, susurraban entre ellos a un lado. ¿Deberíamos contarles sobre la cristalización? Chu Zixuan preguntó en voz baja. Los demás tampoco se apresuraron a expresar sus opiniones, sino que miraron a Dugan para ver qué diría, ya que básicamente habían decidido quién era su líder ahora. Después de pensarlo por un momento, Dugan dijo. En realidad, ahora hay dos posibilidades. Una es que después del anochecer, el paso espacial no aparecerá y los insectos no regresarán. En ese caso, la sociedad se recuperará rápidamente y podremos volver a la escuela. Al escuchar esto, todos sintieron una sensación de anhelo. En comparación con despertar superpotencias, prefirieron regresar a una sociedad pacífica. Otra posibilidad es que esos pasajes espaciales reaparezcan al anochecer, en cuyo caso los insectos serán infinitos. En este punto, Dugan hizo una pausa nuevamente. Originalmente no quería decirlo porque contárselo a otros podría atraer competencia. Pero al reflexionar más detenidamente, pierde sentido. Dejando de lado cuántos insectos se esconden actualmente y permanecen inactivos en el mundo exterior, ¿cuántas personas son capaces de abrir el cuerpo de un insecto para tomar sus cristales? Su destino era el norte, concretamente la ciudad de Luoan. Incluso si se lo dijeran a Yongjun y a los demás, no importaría, ya que no tendrían más contacto entre ellos después. Finalmente, después de pensarlo bien, Dugan dijo. Creo que deberíamos contarles sobre la cristalización, después de todo, todos somos humanos. Cuando Dugan pronunció estas justas palabras, no solo Hizuen, sino también Anya y Mali las encontraron algo discordantes e hipócritas. Dugan frunció los labios, sin importarle lo que los demás pensaran de él, y decidió. Está bien, entonces Chu Zixuan, ¿puedes contarles sobre esto más tarde? Capítulo 32. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Después de discutirlo por un tiempo, Yongjun y los demás finalmente decidieron hacer una red con cuerda y luego sacar los insectos. Ciertamente sabían lo que Chu Zixuan había dicho antes, que Dugan había movido la pila de cadáveres, pero después de enterarse de que eran solo estudiantes de primer año de secundaria, una extraña emoción se agitó dentro de ellos. Preferiría hacerlo él mismo que Dugan lo ayudara. Sin embargo, todavía eran bastante cautelosos, mantenían a Suki a su lado para vigilar a los insectos y usaban sus poderes para reprimirlos si mostraban algún signo de despertar. De esta manera, sin la ayuda de Dugan, Yongjun y su grupo lograron arrastrar con éxito un gusano al patio. Cuando la luz del sol brilla directamente sobre el insecto, que todavía movía sus patas, queda instantáneamente reprimido y se vuelve incapaz de moverse. Cuando se expone a la luz solar directa, el insecto pierde por completo el sentido de su propio cuerpo. Intenta patearlo. Luego intervino Chu Zixuan. Yongjun lo miró, asintió con la cabeza hacia un oficial de policía y el oficial inmediatamente se acercó y pateó el insecto con fuerza. Después de varias patadas, el insecto no se movió en absoluto, como si estuviera realmente muerto. ¿Está muerto? La multitud quedó algo sorprendida, sin esperar que la luz del sol pudiera ser tan dañina para los insectos. ¡No! En ese momento, Chu Zixuan negó con la cabeza. Había estado usando su energía mental para escanear la condición interna del insecto. La fuerza vital todavía existe, pero se suprime hasta el extremo bajo la luz del sol. Mientras hablaba, miró a Dugan y dijo, lo probaré y veré si reacciona si lo mato ahora. Como patearlo no funcionó, decidió probar la cirugía. Tan pronto como terminó de hablar, el cuchillo afilado que tenía en la mano voló por los aires. Aunque no era la primera vez que estos oficiales presenciaban esta situación, aún así les pareció bastante sorprendente. Chu Zixuan controló la velocidad de su ataque, apuñalando el cuerpo del insecto a un ritmo relativamente lento. El cuchillo se hundió centímetro a centímetro en el cuerpo del insecto, pero el grito esperado no salió. El insecto permaneció inmóvil bajo el sol. Pronto, el cuchillo salió volando del otro lado del cuerpo del insecto, trayendo consigo un montón de sangre verde. Incluso después de hacer un agujero en el cuerpo del insecto, permaneció completamente quieto, como si el cuerpo no le perteneciera. Luego, Chu Zixuan controló el cuchillo para que volara hacia el cerebro del insecto.
Quería ver si el insecto permanecería inmóvil ante una crisis de vida o muerte. Después de que el cuchillo entró con éxito en la cabeza del insecto y le quitó un cristal, Chu Zixuan exclamó: la luz del sol es demasiado opresiva para estos insectos. No pueden moverse en absoluto y ni siquiera pueden sentir la muerte. Observó cuidadosamente los movimientos internos del insecto y descubrió que no había absolutamente ninguna reacción. Cualquier criatura viviente, en circunstancias normales, incluso si estuviera controlada por humanos, tendría dificultades cuando se enfrentara al dolor o incluso a la muerte, pero este gusano no lo hizo. La luz del sol debe haber suprimido por completo los sentidos del mundo exterior del insecto. No sintió que lo estaba matando y ni siquiera se dio cuenta de que se estaba muriendo. En ese momento, Yong-hun y los demás centraron su atención en los cristales que Chu Zixuan había sacado. ¿Qué es esto? Chu Zixuan hizo que el cristal flotara en el aire y dijo con calma: a este cristal lo llamo cristal de energía fuente. Es la fuente de mi superpoder. Como sugiere el nombre, este cristal del tamaño de una uña puede despertar el superpoder de una persona y mejorar su superpoder existente. ¿Qué? Todos jadearon sorprendidos y Yong-hun, que había estado tranquilo, inconscientemente dio unos pasos más cerca. Pronto, Chu Zixuan compartió algunas de sus especulaciones sobre los cristales y mencionó casualmente que solo los había despertado tragándose uno accidentalmente. ¿Quieres decir que cada gusano tiene estos cristales dentro de su cuerpo? Así parece en este momento. Espera, algo no está bien. Yong-hun frunció el ceño mientras miraba a Dugan y a los demás y dijo: dado que has matado tantos insectos, ¿por qué tus compañeros y profesores aún no han despertado ningún superpoder? Los labios de Chu Zixuan se curvaron ligeramente mientras sonreía y decía: todos han consumido los cristales, pero solo Dugan despertó su superpoder. Los demás no, entonces, sospecho que la cantidad de cristales necesarios para despertar varía dependiendo del talento físico de una persona. Yong-hun asintió. Eso tenía sentido. Miró a Chu Zixuan y a los demás. Ahora comprendió perfectamente que estos estudiantes no eran sencillos y tenían muchas opiniones. La razón por la que solo mencionaron esto ahora fue probablemente porque tenían algunos planes. Entonces preguntó: ¿cuáles son tus planes? Nuestro destino es la ciudad de Luoan. Todas nuestras familias están allí. Tenemos que ponernos en marcha mientras todavía hay luz. Entendido. Yong-hun asintió. En ese momento su expresión cambió un poco, pero rápidamente se recuperó y preguntó nervioso: ¿puedes hacernos un favor? Chu Zixuan sonrió débilmente. ¿Quieres que extraiga los cristales de los insectos vivos dentro de la estación de policía? Yong-hun se sintió algo avergonzado de que sus verdaderas intenciones hubieran sido expuestas. Después de todo, había rechazado la ayuda de Dugan anteriormente debido a sus emociones adultas, y ahora estaba pidiendo ayuda nuevamente, lo que lo hacía sentir incómodo. Sin embargo, la idea de que esta cosa pudiera despertar superpoderes y matar insectos lo entusiasmó tanto que ya no le importaba su reputación. Puede. Chu Zixuan asintió y estuvo de acuerdo. Esta era la respuesta en la que ya habían pensado. A la policía le resultó bastante difícil retirar los cristales del cuerpo del insecto y probablemente requeriría mucho esfuerzo. Obtener su ayuda en realidad no requeriría mucho esfuerzo, ya que su energía mental se basa en el volumen del objeto y, para él, un cuchillo no requeriría mucha energía mental. Pronto, con la ayuda de su ki, Chu Zixuan recogió todos los insectos de la comisaría, reuniendo más de 30 cristales en total. Te sugiero que cada uno tome primero uno de estos cristales y vea si despiertas alguna habilidad especial. Luego podemos combinarlos y usarlos en una persona para despertar sus habilidades. La sugerencia de Chu Zixuan fue excelente y aceptaron después de pensarlo solo un momento. Mientras lavaban los cristales con agua, Dugan preguntó: ¿cuáles son tus planes después de despertar? ¿Intención? De repente, Yong-hun se puso de pie y dijo solemnemente: debo estar a la altura del sombrero que uso y proteger a la gente. Una vez que despertemos nuestros superpoderes, cada uno de nosotros regresará a casa y visitará a sus familias, y luego encontrará un lugar seguro para establecer una base de sobrevivientes. Después de eso, cazaremos a los insectos y rescataremos a los civiles. Yong-hun dudó por un momento antes de preguntar: Chu Zixuan, ¿te gustaría unirte a nosotros? En comparación con el anodino Dugan, esperaba traer a Chu Zixuan. Lo siento, mi familia todavía me está esperando en la ciudad de Luoan. Las razones de Chu Zixuan para negarse eran tan convincentes que Yong-hun y los demás no pudieron refutarlas. Solo podían sacudir la cabeza con pesar y tragarse los cristales que tenían en las manos uno tras otro.
Capítulo 33. Este es el contraataque de las criaturas de la Tierra. 13 agentes de policía, entre ellos Suki, se tragaron un cristal. Al poco tiempo, 10 de ellos ya habían abierto los ojos y esperaban impotentes. Ya habían aprendido de Chu Zixuan que su talento no era bueno y que no habían despertado ninguna habilidad especial. Las 3 personas que estaban allí con los ojos cerrados eran Suki, que estaba mejorando su cultivo, Yong-Jun y un oficial de policía común llamado Zhang Peng. Todos los miraban con envidia, sabiendo que todas estas personas eran bastante talentosas y se convertirían en superhumanos cuando despertaran. Chu Zixuan ya había notado la anomalía. Descubrió que en la mente de estas personas había un área insondable. Todos los seres despiertos, incluido él mismo, tienen esa área en sus mentes, y él puede ver claramente los cerebros de los demás simplemente escaneándolos. Sin embargo, hubo una excepción. Chu Zixuan miró discretamente a Dugan y descubrió que la cabeza de este tipo era como la de una persona común y corriente. Su poder mental podía penetrarla a voluntad. El problema es que Dugan es realmente una persona despierta. Ya ha subido de nivel, por eso no puedo ver a través de él. En ese momento, esta era la única razón que Chu Zixuan podía encontrar. Sin embargo, tomó nota de este incidente, con la intención de comprobar la situación de Dugan después de subir de nivel. Antes de que pudiera pensar por mucho tiempo, Yong-Jun y Zhang Peng se despertaron. Entonces, ¿qué habilidades especiales has despertado? Tan pronto como abrieron los ojos, los otros oficiales corrieron hacia allí. Allí, Yong-Jun y Zhang Peng tuvieron alegría en sus rostros todo el tiempo. Yong-Jun levantó la mano y 3 objetos parecidos a garras de Wolverine salieron disparados de su mano. Me he convertido en Wolverine. Aunque dijo esto, parecía muy emocionado. Está claro que está muy satisfecho con esta habilidad. Por otro lado, Zhang Peng juntó sus manos, que de repente se transformaron en un enorme escudo de metal. Puedo transformar mis manos en escudos como estos y puedo tener un escudo en cada mano. Mientras hablaba, los 2 escudos se dividieron rápidamente en 2 escudos más pequeños y nuevos. Zhang Peng, a partir de ahora serás el escudo de carne. Ja ja ja. Un grupo de personas subió a felicitarlo y burlarse de él. Aquí, Dugan y los demás, habiendo presenciado sus habilidades sobrenaturales, también comenzaron a despedirse. ¿De verdad no te quedarás para unirte a nosotros? Yong-Jun todavía quería persuadirlo para que se quedara. Solo después de despertar verdaderamente su superpoder se dio cuenta de lo poderoso que era el superpoder de Chu Zixuan. Puede detectar cosas con poder mental y manipularlas con telequinesis, lo que lo hace muy práctico y poderoso. Después de recibir la desaprobación unánime de Dugan y los demás, finalmente dejó de intentar disuadirlos y solo pudo ofrecer sus bendiciones. Muy bien, que tengas un buen viaje. Si no puedes quedarte en la ciudad de Luoan, puedes regresar a Nanyuan. Sin duda estableceremos una base de supervivientes aquí. Está bien, definitivamente. Además, somos estudiantes de la escuela secundaria experimental. Hay más de una docena de otros estudiantes en el edificio del dormitorio de niños, incluida una niña que también ha despertado un superpoder. A instancias de Dugan, Chu Zixuan también explicó la situación de su compañero de clase. Después de todo, no hay un odio profundo entre ellos, por lo que no hay necesidad de matarlos a todos, ya que de todos modos nunca los volveremos a ver. No te preocupes, tendremos tiempo para ir a comprobarlo hoy. Y así, los 2 grupos finalmente se separaron a la entrada de la comisaría. En ese momento, algunas personas vivas finalmente comenzaron a moverse por las calles. Por supuesto, no eran muchos. Estas personas estaban separadas de sus familias y se dirigían a ver a sus seres queridos, o no habían preparado ninguna comida y habían tenido hambre toda la noche y bajaban a buscar comida. Al ver a Yong-Jun y a los demás con uniformes de policía, el grupo corrió emocionado. Al ver esto, Dugan y los demás silenciosamente pasaron por alto a la multitud y se fueron. Después de llegar a un lugar apartado, el grupo volvió a discutir el asunto. Chu Zixuan continuó desempeñando su papel de estratega, analizando. Hay más de 500 kilómetros entre Nanyuan y la ciudad de Luoan. Hay 3 rutas para llegar. En avión, en tren y por autopista. Podemos descartar aviones. ¿Viste lo que pasó ayer en lo alto? Todos los aviones se han ido, así que no hay esperanza de que lleguemos allí. En cuanto a las carreteras, en las noticias se ha informado que están completamente congestionadas y no pueden moverse. Después de lo que pasó anoche, probablemente estén completamente paralizados. Entonces podemos ir a la estación de tren y ver si podemos tomar un tren a la ciudad de Luoan. Todos asintieron de acuerdo y todos miraron a Dugan, ya que dependía de él tomar la decisión. Después de pensarlo un rato, Dugan dijo, lo que dijiste tiene sentido.
¿Qué tal esto? Vayamos primero a la estación de tren norte para comprobar la situación y luego decidamos qué hacer a continuación según las circunstancias específicas. Región Militar de Nanyuan. Centro de comando. Nuestro equipo de reconocimiento descubrió algunas circunstancias muy extrañas mientras estaba en el campo. Algunas plantas y animales en la tierra parecen estar cambiando. Algunas personas han visto un perro de más de 1 metro de alto y 2 metros de largo, mientras que otras han notado que árboles que antes eran normales ahora están creciendo salvajemente y volviéndose extremadamente altos. Además, el Departamento de Investigación ha enviado la información más reciente. La carne de estos insectos es comestible y tiene el efecto de aumentar la fuerza física. Según los investigadores, la gente común también podría despertar sus poderes si consume más carne de insecto, pero el efecto no será tan bueno como el de los cristales rojos. Wang Decen asintió, frunció el ceño y preguntó: ¿Han regresado las tropas que fueron a la ciudad de Nanyuan? ¿Cuál es la situación allí? Todavía no. No esperemos más, partimos inmediatamente. Destino: ciudad de Nanyuan. ¿No es esto demasiado apresurado? Los estrategas del grupo de expertos todavía esperaban que la fuerza principal pudiera avanzar de manera constante y reunir una legión de fuerzas especiales de superhumanos antes de dirigirse a la ciudad. Está bien, estacionaremos la fuerza principal fuera de la ciudad de Nanyuan y, si es necesario, podremos enviar superhumanos para buscar y rescatar a civiles. Sabía que estos think tanks no querían irse tan pronto porque les preocupaba no atreverse a utilizar armas de destrucción masiva, lo que equivaldría a atarse las manos. Sin embargo, no hay problema en escuchar eso. La región militar de Nanyuan está situada en lo profundo de las montañas y no está muy lejos de Nanyuan, a solo poco más de 100 kilómetros de distancia. Centro de comando del Círculo Polar Ártico de China. Lu Zhou entró con una expresión solemne y llevaba un informe experimental en la mano. ¿Qué pasa? El corazón de Yao Fengguo se hundió cuando vio que la expresión de Yao no era buena. A través de nuestra investigación, descubrimos que esta materia oscura puede impulsar la evolución biológica. Los cuerpos de esos insectos están hechos de algo similar o cercano a la materia oscura. Si se consumen, pueden mejorar la fuerza física e incluso despertar ciertas habilidades. Esto es algo bueno. Yao Zhenguo dijo con algunas dudas después de escuchar esto. Lu Zhou negó con la cabeza y suspiró. Cuando los humanos comemos estas cosas, la mayor parte de la energía es absorbida por nuestro cerebro, o mejor dicho, por nuestras almas, mientras que los animales, impulsados por el instinto, lo usan todo para fortalecer sus cuerpos físicos. Mientras hablaba, mostró una serie de fotografías, que incluían imágenes de tigres, leones, perros y gatos. Todos los cuerpos de estos animales han sido mejorados en diversos grados. Ya se ha descubierto un tigre siberiano de 10 metros de alto y casi 30 metros de largo. ¡Genial! Este es el contraataque de la vida en la Tierra. El final está cerca para esos insectos. Yao Zhenguo apretó el puño emocionado. Sin embargo, la siguiente frase, que le asestó un duro golpe, salió de la boca de Lu Zhou. A los ojos de los carnívoros, los humanos no son diferentes de los insectos, todos son comida. La sonrisa de Yao Zhenguo se congeló. Durante el día, los insectos salvajes no tienen dónde esconderse y son básicamente presas libres. A los carnívoros de la Tierra no les falta alimento, por lo que su tasa de crecimiento y evolución pueden ser muy rápidas. La sonrisa de Yao Zhenguo desapareció por completo. Esta es realmente una mala noticia. ¿Sabes que esto es autoengaño? Sí, lo sé. Capítulo 34. Activación de la visión dinámica. Todos los trenes de la estación de tren de Nanyuan ya habían partido. Cuando Dugan y su grupo llegaron, todo lo que vieron fue una sala de espera llena de insectos. Más lejos, en el espacio abierto, había insectos que no tenían tiempo para esconderse o no tenían dónde esconderse, y habían entrado en un estado de animación suspendida debido a la luz del sol. ¿Qué hacemos cuando no hay trenes? Chu Zixuan comentó casualmente, luego sus ojos se iluminaron mientras miraba los insectos que cubrían el suelo. A lo largo de su viaje, aunque no cazaron intencionalmente, lograron eliminar los insectos que encontraron, acumulando una cantidad considerable de cristales de energía de fuente roja. Si también eliminaran los insectos dentro de la estación de tren, debería ser suficiente para que subieran de nivel. Dugan frunció el ceño en este momento. Aunque ya había tenido algunas malas premoniciones antes, todavía tenía esperanza en este lugar. No esperaba que realmente no quedara nada, ni siquiera un motor de coche. Tenían prisa por llegar aquí y no habían tenido tiempo de utilizar los cristales que recogieron.
Ahora se dieron cuenta de que no podían irse por el momento, por lo que solo pudieron terminar de cazar los insectos aquí y luego mejorar su fuerza. Anya, Mali, ustedes dos empiezan a preparar algo para comer aquí. Sería mejor si pudieras encontrar una olla y cocinar algo caliente. Está bien. Anya entró en pánico porque no había hecho ninguna contribución en el camino hacia aquí, pero inmediatamente tomó medidas después de escuchar esto. Kao Yonggi, Ji Ziwen, vayan a ver si hay otros medios de transporte aquí y encuentren algo útil en el camino. Después de que Dugan terminó de hablar, siguió a Chu Zixuan a la sala de espera y comenzó a limpiar los insectos. Había tantos insectos en la sala de espera que estaban amontonados en capas, y en algunos lugares incluso en 2 capas, lo que les dificultaba mucho limpiarlos. Después de asegurarse de que todos los demás estuvieran lejos, Dugan preguntó en voz baja. Chu Zixuan, ¿crees que hay alguna manera para que solo tú, Mali y yo lleguemos rápidamente a la ciudad de Luoan? Ya era mediodía y solo faltaban 6 o 7 horas para que oscureciera. Todavía no había encontrado la manera de regresar y se estaba poniendo ansioso. Incluso tuvo la idea de transformarse en gigante y corredor, pero rápidamente descartó la idea. Chu Zixuan reflexionó por un momento, luego frunció el ceño y dijo, no hay una buena solución. Habéis visto la situación en la naturaleza. Hay muchos más insectos que en la ciudad. Está bien durante el día, pero una vez que caiga la noche, sin cobertura que nos proteja de los insectos, no llegaremos muy lejos. Dugan, sin inmutarse, dijo. Mi fuerza ha aumentado y mi tiempo de transformación ha aumentado enormemente. Si me transformo y corro con Mali, hermano, son 500 o 600 kilómetros. ¿Sabías que el campeón de velocidad humano más rápido solo corre un poco más de 10 metros por segundo? Esos son 36 kilómetros por hora. 500 o 600 kilómetros equivalen a una superestrella humana del sprint corriendo 16 horas seguidas sin dormir, o corriendo 5.761 carreras extremas consecutivas sin interrupción. Chu Zixuan dijo impotente. Incluso si eres más rápido que él, ¿tienes suficiente resistencia? ¿Conoces la ruta? ¿No necesitas detenerte y verificar tu dirección? ¿Qué pasa si te encuentras con insectos que están activos durante el día? Mi sugerencia es encontrar un vehículo todoterreno lo suficientemente resistente y conducirlo durante el día, pero hay que llegar a la capital o municipio antes del atardecer y luego buscar un lugar seguro donde pasar la noche. Al escuchar estas palabras, Dugan, que había dejado de moverse, reanudó su trabajo y silenciosamente comenzó a recolectar insectos nuevamente, sintiéndose claramente muy frustrado. Al ver esto, Chu Zixuan respiró aliviado en secreto. Realmente no quería separarse de Dugan a menos que fuera absolutamente necesario. Un escudo humano de este calibre era realmente difícil de encontrar. Una hora más tarde se limpiaron todos los pasillos del interior de la estación de tren. Anya y Mali también cocinaron una olla grande de fideos instantáneos. Ninguno de los dos sabe cocinar. Kao Yonggi y Ji Ziwen encontraron bastantes cosas, incluidos mapas de papel, encendedores y grapadoras. Lo más sorprendente fue que los dos encontraron un coche con llave. En el camino, Dugan y su grupo encontraron muchos coches, pero la mayoría de ellos no tenían llaves. No eran ladrones ni sabían reparar coches, y mucho menos la habilidad de arrancar un coche con 2 cables como en las películas. Habían caminado todo el camino. Ahora que habían encontrado un coche manejable, Dugan, inusualmente, los elogió un par de veces. Bien hecho. Luego añadió. Date prisa y come, luego divide los cristales, descansa un poco y seguiremos nuestro camino. Actualmente tienen un total de 220 cristales. Según el principio de distribución, Dugan tiene 88 cristales, Chu Zixuan tiene 66 cristales, Anya y Kao Yonggi tienen 22 cristales cada uno, y Mali y Ji Ziwen tienen 11 cristales cada uno. Pronto, todos tragaron los cristales uno por uno y cerraron los ojos para comprenderlos. Dugan, por otro lado, le entregó silenciosamente sus 8 cristales a Mali. Él no le dio más. En esta etapa, lo que más vale la pena para él es mejorar su propia fuerza. Darle más sería un desperdicio dada su actitud. Con 80 cristales rojos, cada uno de los cuales contenía entre 1 y 3 puntos de energía fuente, finalmente obtuvo un total de 166 puntos de energía fuente. Sumando los 20 puntos que le quedaban, ahora tenía 186 puntos de fuente de energía. Al ver este recuento de puntos de energía, se sintió incómodo por todas partes. Al ver a Mali examinando el cristal con anticipación en su rostro, todavía no le pidió prestado. En lugar de eso, se fue en silencio y salió a buscar insectos por su cuenta.
No muy lejos de la estación de tren, mató 7 insectos en estado salvaje antes de finalmente recolectar 200 puntos de energía. Cuando regresó a su puesto anterior, Chu Zixuan ya se había despertado. Parecía algo decepcionado y no hizo ninguna pregunta cuando vio a Dugan regresar de otro lugar. Dijo directamente: la cantidad de cristales que consumí debería ser aproximadamente la misma que la tuya antes de subir de nivel, o incluso más. Pero no subí de nivel. La diferencia entre el despertar natural y el despertar a través del consumo de cristales es demasiado grande. Dugan se rió entre dientes y ofreció algunas palabras de consuelo. Comprendió que la razón por la que avanzó tan rápido se debía puramente al sistema. Después de cerrar los ojos, agregó directamente 100 puntos de energía fuente a visión dinámica. Había considerado activar superanálisis cerebral, pero después de una cuidadosa consideración, sintió que su propia inteligencia no era baja y, con Chu Zixuan cerca, esta habilidad no era particularmente urgente. Al final decidió activar visión dinámica porque esta habilidad podría mejorar definitivamente su fuerza. La capacidad de detectar objetos que se mueven a altas velocidades. ¿Qué representa esta capacidad? Esto significa que puede detectar más peligros e incluso ver la trayectoria de las balas. La visión dinámica requiere remodelar la estructura interna del globo ocular, un proceso que puede provocar un dolor muy intenso. Tan pronto como se añadió la fuente de energía, Dugan sintió un dolor intenso en los ojos, luego todo se volvió negro y se desmayó. El capítulo 35 ha sido mejorado significativamente. Cuando Dugan se despertó y abrió los ojos, apareció un mundo completamente nuevo en su campo de visión. El mundo, que había sido un todo unificado, parecía como si hubiera sido dividido artificialmente en capas, con todo mostrado en un patrón regular en ese instante. En el aire, la trayectoria de un mosquito y la amplitud del aleteo de sus alas no solo eran claras sino también muy visibles a los ojos de Dugan. Además, también podía ver claramente las expresiones de las 5 personas que lo rodeaban, e incluso vislumbrar los pensamientos en lo profundo de sus ojos. La expresión de Chu Zixuan parecía mostrar una mezcla de envidia y alivio, indicando que no deseaba su propia muerte. La expresión de Anya era algo complicada, algo que Dugan no podía entender. Mali solo estaba preocupada, nada más. Cao Yongyi y Chu Zixuan tenían expresiones similares, y ambos mostraban una mezcla de envidia y alivio. Después de todo, es más cómodo seguir a Dugan que cazar insectos por su cuenta. La expresión de Ji Ziwen, sin embargo, era mucho más compleja y mostraba tanto aprensión como decepción. Dugan se dio cuenta repentinamente. La visión dinámica no consistía solo en observar objetos en movimiento, sino en un cambio significativo en la capacidad del ojo para ver más claramente y absorber más información. De la misma manera, el mundo a sus ojos se volvió más colorido y vibrante. Esto no se debe a que el mundo haya cambiado, sino a que sus ojos ahora pueden procesar más información. El ojo humano solo puede recibir 3 colores primarios: rojo, verde y azul. Todo lo que los humanos ven es una imagen formada por el cerebro que procesa estos 3 colores primarios a través de los globos oculares. Pero en ese momento, el mundo parecía diferente al de Dugan. Pudo ver claramente algunas líneas extrañas. Algunas líneas de luz rojas se movían rápidamente en el aire, y también había algunas líneas moradas. ¿Infrarrojo? ¿Ultravioleta? En ese momento, un pensamiento lo golpeó y sus ojos cambiaron de forma muy natural, pasando instantáneamente de oscuro a rojo sangre. En ese momento, el mundo entero cambió ante sus ojos. El mundo que alguna vez fue brillante y colorido se volvió rojo, o mejor dicho, las 5 personas frente a ellos se volvieron carmesí. Esta es la nueva habilidad de Dugan. Además de capturar objetos de alta velocidad en circunstancias normales, sus ojos también pueden cambiar a los modos infrarrojo y ultravioleta. Ahora estaba en modo infrarrojo y podía ver claramente a las criaturas escondidas detrás de los edificios basándose en su temperatura corporal. «Dugan, ¿qué pasa?» Anya se sorprendió. Todos estaban felices de que Dugan se hubiera despertado, pero de repente sus ojos se pusieron rojos y siguió mirándola. Interrumpido por el sonido, Dugan volvió a cerrar los ojos, y cuando los abrió de nuevo, el mundo ya estaba morado. Esta vez, a diferencia del mundo anterior visto a través de visión infrarroja, Dugan vio algo aún más extraño. Vio los esqueletos dentro de los 5 cuerpos humanos frente a él. ¿De qué sirve esto? Dugan quedó atónito por un momento, pero sus ojos rápidamente volvieron a la normalidad. Está bien, acaba de actualizarse nuevamente. Dio una breve respuesta y se puso de pie. Los demás exhalaron un suspiro de alivio y comenzaron a charlar entre ellos. Resultó que Dugan había estado inconsciente durante otra media hora.
Durante este tiempo, todos los demás también terminaron su cultivo. Afortunadamente, Mali y Hizuen también despertaron sus superpoderes. La habilidad especial de Mali es la manipulación del metal. Puede controlar el metal. La habilidad especial de Hizuen es un martillo de mano. Como sugiere su nombre, su mano puede transformarse en un martillo de hierro. Puede parecer inútil, pero mejora su fuerza y agilidad. Sin embargo, la mejora de la aptitud física es un fenómeno que ocurre en todo sobrehumano. Después de comprender su situación, Dugan no se apresuró a irse. En lugar de eso, se sentó nuevamente y comenzó a activar su sistema motor. DIM, el sistema de ejercicios ha sido activado. El tiempo de transformación de un dios antiguo de nivel 1 se ha incrementado a 6 horas. Sistema de motor mejorado a nivel de primer orden. Estructura esquelética completa fortalecida a nivel 1. La fuerza esquelética está aumentando. Activar subhabilidades bajo el sistema deportivo. Habilidad 1. Fuerza máxima, 100, mejora enormemente la fuerza física. Habilidad 2. La velocidad máxima, 100, mejora enormemente la velocidad del cuerpo. Habilidad 3. Ataque fatal, desatar un ataque definitivo al límite de las capacidades del cuerpo. Nota. El sistema de movimiento de primer orden solo puede aprender una habilidad de rama para sorpresa de Dugan. Después de activar el sistema de movimiento esta vez, no solo obtuvo 2 habilidades pasivas para elegir, sino también una habilidad activa, Fatal Strike. Reflexionó por un momento antes de decidir en secreto activar la habilidad Ataque Mortal una vez que hubiera acumulado otros 100 puntos de energía fuente. En comparación con las otras habilidades pasivas, quería ver cuán poderosa era realmente esta única habilidad activa. Al mismo tiempo, después de activar el sistema de movimiento, Dugan finalmente entendió por qué el sistema le había pedido que activara los 8 sistemas principales. Ahora es un dios antiguo de primer orden, y su altura física, fuerza y velocidad están dentro del rango de primer orden. Ahora, gracias al sistema, los efectos negativos sobre el cuerpo después de la transformación pueden ignorarse por completo. Una vez que activa los 8 sistemas, básicamente puede mantener su estado de transformación de primer nivel en cualquier momento. Esto significa que, si quisiera, podría permanecer 10 metros de altura por el resto de su vida. Después de que se activó el sistema musculoesquelético, el mayor cambio fue que creció más alto. Originalmente medía 1,9 metros de altura, creció otros 5 centímetros, alcanzando los 1,95 metros, y sus músculos también aumentaron en consecuencia, haciéndolo aún más aterrador. Transformar. No mucho después de que Dugan despertara, se transformó en un gigante, queriendo ver su estado actual. Tan pronto como terminó de hablar, sus músculos ya duros comenzaron a expandirse, sus huesos comenzaron a crecer y todo su cuerpo comenzó a crecer proporcionalmente. En solo un segundo completó su transformación. Esta vez alcanzó los 5 metros de altura, equivalente a un edificio de 2 plantas. Sus músculos parecían excepcionalmente llenos bajo la luz del sol, dando la impresión de ser tan densos que ni siquiera un cuchillo podía penetrarlos. Chu Zixuan y los demás estaban junto a Dugan, llegando solo a sus rodillas. De hecho, uno de sus dedos era más grande que una mano humana promedio. Dugan ha vuelto a crecer más alto. Chu Zixuan notó el problema inmediatamente. La última vez que mejoró, después de que Dugan se transformara, estaba casi hasta los muslos de Dugan. Ahora solo podía alcanzar las rodillas de Dugan. Eso es aterrador. Los demás no pudieron evitar suspirar y dieron varias docenas de pasos de regreso a una posición relativamente segura. La gente ahora se pregunta si la patada de Dugan podría aplastar a una persona y convertirla en polvo. ¿Siguen siendo útiles las superpotencias contra estos gigantes? Esta idea no solo permaneció en la mente de Chu Zixuan, sino que también surgió en la mente de todos. Chu Zixuan, córtame. Como si pudiera leer la mente de todos, la enorme voz de Dugan, amplificada 10 veces por un altavoz, venía de arriba a abajo, atronando fuerte. Todos se taparon los oídos instintivamente. Al ver esto, Chu Zixuan inmediatamente canalizó su poder espiritual y hundió la daga que tenía en la mano en la pantorrilla de Dugan, con un crujiente ruido metálico. El cuchillo y la carne chocaron, produciendo un sonido metálico. Mirando nuevamente los músculos de la pantorrilla de Dugan, ni siquiera había un rasguño, y mucho menos piel rota. Mierda, ahora tu cuerpo es más duro que la cabeza de un insecto. Chu Zixuan no pudo evitar jurar. Pensó que con sus nuevos superpoderes, era casi tan fuerte como Dugan y lo suficientemente peligroso como para representar una amenaza para él. Pero ahora parecía que este tipo era solo un bicho raro. Ja ja ja. Dugan sonrió e instantáneamente toda la plaza de la estación de tren resonó como un trueno, con enormes ecos extendiéndose por todas partes.
Los cristales que había fuera de los pasillos, que estaban intactos, se rompieron en ese momento. Deja de hablar. Chu Zixuan y los demás se taparon los oídos de dolor y gritaron. La voz de Dugan era incluso más aterradora que estar frente a un altavoz gigante en un concierto. Sentí como si mis tímpanos estuvieran a punto de estallar. También notó la situación de los demás e inmediatamente pareció avergonzado, volviendo rápidamente a su tamaño normal. Capítulo 36. Saliendo de la ciudad de Nanyuan, Círculo Polar Ártico. Los que llegaron aquí llevaban casi un día y una noche trabajando sin dormir, y todos estaban ocupados cavando un sótano lo suficientemente profundo como para mantenerse calientes. Alrededor del mediodía, el funcionario a cargo finalmente dio la orden de descansar. Las élites sociales y la clase rica del pasado aplaudieron en este momento, ignorando por completo su imagen. Se envolvieron en ropas gruesas y se tumbaron en los sótanos que habían cavado, y pronto empezaron a roncar. La clase rica llegó aquí utilizando sus conexiones y riqueza antes del apocalipsis, pero su estatus y sus relaciones han llegado a su fin. Aparte de trabajar, por el momento no tienen otra utilidad, ni siquiera el hombre más rico. La comida es extremadamente escasa en el Círculo Polar Ártico y las personas que huyeron no trajeron mucha comida consigo. Para alimentar a tanta gente, tuvieron que salir a buscar comida. Los funcionarios ya han establecido horarios de trabajo para estos ex-magnates. Aparte de unos pocos que no podían ver la realidad o no conocían su lugar y se negaron a trabajar, solo para que les dijeran que no habría comida, la mayoría de la gente se adaptó rápidamente. Centro de mando de China. La escena que alguna vez fue bulliciosa y ocupada había desaparecido. Ahora todos miraban en silencio la pantalla grande. Allí arriba, la situación en el hemisferio occidental se transmite en vivo vía satélite. Aquí ha vuelto a caer la noche. El pasillo, que originalmente tenía solo una docena de metros de tamaño, ahora tiene decenas de metros o incluso más de 100 metros de tamaño. Al final del pasaje, los escarabajos negros continuaron avanzando hacia afuera, intercalados con escarabajos dorados que medían más de 5 metros de alto y 20 metros de largo. El escarabajo dorado, que normalmente aparecería solo una vez en un único pasaje espacial, ahora aparece cada pocos minutos. La razón por la que la gente del centro de mando quedó atónita fue que en estos pasajes espaciales había aparecido un insecto gigante, de 40 a 50 metros de alto y de unos 200 a 300 metros de largo. Este gusano gigante probablemente sea demasiado pesado para que sus patas puedan soportar su movimiento. Cada vez que se mueve, tiene que retorcer su cuerpo como una oruga. En su espalda también lleva un enorme objeto parecido a una concha. Dentro del centro de comando, el miedo estaba escrito en todo el rostro de todos. ¿Podemos realmente ganar? Uno de los técnicos murmuró para sí mismo. Según la investigación, no se trata de un caso aislado, sino de todos los pasajes espaciales del hemisferio occidental. No podía pensar en ninguna otra arma que pudiera matar a un insecto tan gigante excepto una bomba nuclear. En ese momento, el insecto gigante de la imagen de repente se arrastró hasta el suelo, levantó su parte trasera y su cola se abrió de repente, convirtiendo el objeto con forma de concha en un crisantemo desplegado. Antes de que alguien pudiera observar bien la estructura interna, el escarabajo gigante se contrajo repentinamente, seguido de un violento movimiento de retorcimiento. Al momento siguiente, una bola de luz verde brillante y espeluznante salió disparada del crisantemo que estaba detrás de su cola. Al ver esto, los técnicos rápidamente comenzaron a calcular en las computadoras disponibles. La velocidad alcanza Mach 1, la altitud aumenta 500 metros, 1000 metros. 1500 metros. 2000 metros. In just a few seconds, the area green object flew to a height of nearly 2000 meters in the sky, and in the next instant. Bang. Watching the video, everyone immediately imagined the sound of that area green object exploding. What was originally a very large green ball of light turned into countless small green specks of light after the explosion, which flew in all directions in an instant. What is that? At that moment, everyone is questioning their minds. Biological bombs made by insects? Or is it a corrosive liquid? Countless thoughts swirled in everyone's minds. Finally, when those tiny green specks of light splashed onto the ground, to everyone's surprise, nothing happened. Those are insect eggs. At this moment, a biology researcher couldn't tell but speak up. This is a nurturing motor worm responsible for spreading the seeds of life. Colonial? Aggression? At that moment, countless possibilities came to mind. Before everyone could remain silent for long, another insect, 10 meters tall and over 40 meters long, slowly appeared in the spatial passage. Fighting book.
De moment this insect appeare, ever you new de answer. Because around this insect, there are many brig, sharp looking, and gleaming leg blades. Unlike other soft and limp insects, this insect has a mechanical felt to it at first glance, as if its body is entirely cast from sterile. Nanyuan City. Dugan and his group had left the train station and were driving the car they had found earlier toward the nearest way. Of Everyone present, only Anjak knew how to drive, so she had to be the driver. The journey was filled with minor bumps and scrapes. Dugan was sitting in the passenger seat. Given his size, there wasn't no room for him in the back. There were 6 of them, but the car was only a 5-seater, so 4 people were squeezed into the back. Fortunately, Chuzixuan and the others were all students, and their bodies hadn't fully developed, so they could squeeze in and sit down. Anya drove a city commuter car with the aura of an armored tank, crashing into things until the front and rear bumpers were completely destroyed. The group stopped a few hundred meters from the entrance to the North Expressway toy station. It wasn't that they didn't want to drive there, but the area was already blocked by vehicles. Antes incluso de entrar por la puerta, estábamos atrapados en el tráfico durante cientos de metros. Podéis imaginaros cómo era la situación en la carretera. De cara al futuro, la mayoría de los vehículos estaban destrozados, retorcidos y torcidos, un completo desastre. Algunos vehículos, quizás debido al severo impacto de los insectos, tenían trozos de carne ensangrentada pegados a ellos. Vamos. Anya solo lo miró, pero ya no lo soportaba más. Sentía náuseas en el estómago. Aunque los demás no vieron los detalles, pudieron sentir algo en el tono de Anya, y el olor a pescado extremadamente desagradable que impregnaba el área hizo que no quisieran quedarse más tiempo. Vuelve. Dugan vino a echar un vistazo con solo una pizca de esperanza, pero ahora parece que este camino ya no es viable. Pronto, su coche salió de la salida de la autopista y se detuvo en un lugar donde el aire era relativamente fresco. ¿Qué hacemos ahora? Dugan sacó el mapa que había preparado anteriormente, señaló un lugar y dijo: sigamos el plan y tomemos primero la carretera del condado hasta el condado más cercano. En el mapa, el condado de Xingyuan está directamente al norte de la ciudad de Nanyuan y los dos lugares están separados por poco más de 100 kilómetros. Ya lo han discutido. Si la carretera está completamente bloqueada, entonces no tiene sentido ni siquiera mirar las carreteras nacionales. No serán mejores. Si quieres conducir, tendrás que tomar carreteras del condado o carreteras del pueblo. Capítulo 37 Edificio Xingyuan. El condado de Xingyuan está bajo la jurisdicción de la ciudad de Nanyuan. Debido a su proximidad a la capital provincial, este pequeño condado tiene una población permanente muy pequeña. La zona más bulliciosa es solo una calle que corre de norte a sur. El edificio más alto de esta calle es un hotel de 12 pisos llamado Edificio Xingyuan. Obviamente los residentes locales no necesitan tantas habitaciones. Solo los 6 pisos inferiores del hotel se utilizan como habitaciones, el 7º piso es un cibercafé, el 8º piso es un gimnasio y los pisos 9 al 12 han sido rediseñados y alquilados a algunas empresas como oficinas. En ese momento, la vía de escape de incendios del primer al segundo piso del hotel no solo estaba cerrada desde el interior, sino también bloqueada por una montaña de mesas y sillas. Esto fue causado por personas que no tuvieron tiempo de salir del edificio ayer. Después de que se conoció la noticia ayer, no todos regresaron a casa. Había una empresa arriba que no tenía idea de lo que había sucedido. Su empresa era extraña. Recogían los teléfonos de todos cada vez que venían a trabajar y solo los devolvían cuando se iban. El jefe dijo que el propósito de esto era evitar que los empleados holgazanearan. Como resultado, un grupo de personas, incluido el jefe, quedaron encerradas dentro del edificio. Además de los empleados de esta empresa, también había bastantes personas varadas en el cibercafé del 7º piso. Lo que ocurrió aquí ayer fue a la vez hilarante y absurdo. Corre. Se acerca el fin del mundo. Oh, empuja la torre, empuja la torre. Corre. El mundo se acaba. Entendido, hermanos, saltemos al aeropuerto. Oye, hermano perro, ¿no vas a correr? ¿A dónde carajo voy? Tú tampoco te vas, juegas conmigo. Un grupo de adolescentes adictos a internet y algunos hooligans se quedaron atrás. A diferencia de ayer, cuando estaba lleno de actividad, este cibercafé está bastante desierto hoy. 4 chicos delgados estaban en cuclillas en un rincón del cibercafé. Eran los adolescentes adictos a internet que se habían quedado ayer para jugar.
En el bar, 3 matones estaban sentados en el escritorio de la computadora, fumando mucho. No muy lejos de ellos, junto a una pila de mesas y sillas desordenadas, había un espacio vacío donde yacía un cadáver femenino pálido, exudando un aura de muerte. Ella era la recepcionista de este cibercafé. Por alguna razón no se fue ayer y ahora es un cadáver. Hermano perro, ¿estás realmente bien? Hace mucho tiempo que no se oye ningún ruido abajo. Un hombre con un tatuaje de dragón en el brazo miró al hermano perro con expresión preocupada. Sí, se acabó el apocalipsis. ¿La policía vendrá tras nosotros? Otro matón añadió rápidamente. Los ojos de Doc Brother se abrieron, su rostro se contorsionó de rabia y extendió ambas manos, abofeteando a cada uno de sus 2 secuaces en la cabeza. Maldita sea, antes no pensaba en la policía, pero ahora sí. Después de terminar de hablar, dio una calada profunda a su cigarrillo y dijo nuevamente: tira este cuerpo esta noche. También le preocupaba que el apocalipsis terminara así y que la policía se acercara a él cuando las cosas volvieran a la normalidad. Entonces deberían. El hombre tatuado señaló a 4 chicos delgados que estaban en cuclillas en un rincón del cibercafé e hizo un gesto con la mano en el cuello. Los ojos del hermano perro se enfriaron. Respiró rápidamente unas cuantas veces antes de que sus ojos inyectados en sangre se calmaran. Sacudió la cabeza y dijo: no te apresures, veamos esta noche. En ese momento, de repente aparecieron algunos ruidos provenientes de la escalera exterior del cibercafé. Los 3 hombres, incluido Dog, se detuvieron inmediatamente, recogieron hábilmente sus machetes y caminaron silenciosamente hacia la puerta. Clam, clam, ruido sordo, un sonido débil, aunque claramente audible, de pasos provenía del interior. La gente ha venido de fuera. El hermano perro y sus 2 compañeros inmediatamente respiraron aliviados. Al mismo tiempo, apretó con fuerza el machete y sus ojos se fijaron en la puerta de cristal del cibercafé. Después de escuchar un rato, los pasos se fueron acercando cada vez más, viniendo desde arriba. Pronto, los pasos se detuvieron en el 7º piso. El dueño del sonido parecía haber visto las luces dentro del cibercafé, dio 2 pasos ligeros y miró silenciosamente a través de la puerta de cristal. Después de observar durante unos segundos y no encontrar nada malo, la persona fuera del cristal comenzó a empujar la puerta para abrirla. No te muevas. Tan pronto como entró, le apuntaron con un cuchillo al cuello y 3 hombres aparecieron justo a su lado. Soy un ser humano, hermano, no me pongas la mano encima. El hombre que estaba afuera, vestido con traje y con el pelo grasiento, se sorprendió por la repentina aparición del cuchillo y rápidamente explicó. Al ver que el recién llegado era un cobarde, Doc Brother respiró aliviado, lo agarró y lo arrastró hacia adentro, gruñendo. Sé que eres humano, dime de dónde vienes. El hombre del traje explicó rápidamente. Trabajo en el piso 12, bajé a buscar algo de comer, el 12º piso. ¿No te fuiste ayer? No, normalmente el jefe nos quita los teléfonos y los guarda bajo llave en un armario. Cuando vemos el mensaje después de salir del trabajo, ya es demasiado tarde. ¿Cuántos de ustedes hay? Al enterarse de que había otras personas en el edificio, Doc Brother inmediatamente se puso nervioso, pero cuando pensó en su superpoder despertado, rápidamente respiró aliviado. Incluyendo al jefe, somos 16 en total, ¿hay mujeres aquí? El hombre tatuado intervino. Hijo de puta. El hermano perro inmediatamente levantó la mano, haciendo un gesto como si estuviera a punto de golpearlo. El hombre tatuado se estremeció de miedo, pero Doc Brother finalmente no lo golpeó. En cambio, miró al hombre del traje, esperando su respuesta. El hombre del traje ya tenía un mal presentimiento. Tragó saliva con fuerza y dijo: sí, tenemos 5 compañeras arriba, no, 6 y una señora de la limpieza también. ¿Estás bromeando? ¿Qué tipo de empresa tienes que te permitirte contratar a una señora de la limpieza? El hermano perro levantó su grueso brazo y le dio una bofetada en la cara. El hombre del traje se tambaleó ante el golpe, ignorando la marca roja que se hinchaba rápidamente en su rostro, y rápidamente explicó. No, ella no es de nuestra empresa. Esa señora trabaja en el gimnasio del 8º piso. Ella no tiene teléfono celular. Ayer por la tarde nos topamos con ella en el 1er piso y la llevamos al 12º piso. Después de algunas explicaciones, Doc Brother y los demás se dieron cuenta de que cuando estas personas escucharon la noticia ayer, el sol ya se estaba poniendo y no tuvieron tiempo de irse. Al final fueron al 1er piso, bloquearon la escalera y luego subieron el ascensor. El hermano perro quedó atónito por un momento, luego su rostro se contorsionó nuevamente de rabia. Me engañaste, joder. La escalera estaba bloqueada, ¿cómo llegaron allí?
Bloqueamos la escalera del primer piso y subimos en ascensor al segundo. Entonces, ¿por qué no bloqueaste también el ascensor? El hombre del traje se dio cuenta de que estos tres matones parecían muy problemáticos, pero no eran muy brillantes y eran un poco tontos. Sin embargo, explicó pacientemente, hemos hecho nuestra investigación. Los insectos son demasiado largos para que el ascensor suba, y hemos atascado las puertas del ascensor en el piso 12 para asegurarnos de que el ascensor no pueda bajar, pero el ascensor ya está roto. ¿Qué tipo de empresa eres? Centro de atención al cliente de cilindros. El perro olfateó y dijo, llévanos arriba para echar un vistazo. Luego se volvió hacia los 4 adolescentes adictos a Internet que estaban en cuclillas en un rincón y les dijo, ustedes 4, vengan también. Luego, el grupo de 8 subió las escaleras hasta el 12º piso. Capítulo 38. Un pueblo sin insectos. En County Road 1438, Dugan y su grupo viajaban por la carretera en su automóvil. El viaje transcurrió con relativa fluidez, sin muchos obstáculos en medio del camino. Incluso cuando encontraban secciones de la carretera que estaban intransitables, Dugan salía del auto para despejarlos. ¿Puedes dejar de fumar? Dugan se sentó en el asiento del pasajero, girando la cabeza impotente para mirar a Chu Zixuan sentado detrás de él. Chu Zixuan estaba sentado en el asiento trasero derecho de la ventana, con la mitad de su cuerpo inclinado hacia afuera, su codo apoyado en la ventana y una mano colgando fuera de la ventana, con 2 dedos de esa mano sosteniendo un cigarrillo encendido. Estoy bajo demasiada presión y la nicotina de los cigarrillos puede aliviar la presión en mi corazón, Chu Zixuan dijo sin sonrojarse ni saltarse el ritmo. Las personas en el carruaje estaban enojadas e indefensas. Originalmente habían pensado que Chu Zixuan era una persona muy tranquila y serena, pero no esperaban que tuviera un lado tan vulnerable. No, incluso si estás bajo mucha presión, no puedes seguir fumando un cigarrillo tras otro, ¿verdad? ¿No sabes que fumar es perjudicial para tu salud? Dugan se quedó sin palabras. Chu Zixuan, por alguna razón desconocida, había cogido un montón de cigarrillos de algún lugar y no había dejado de fumar desde que arrancó el coche. Con el mundo en este estado, ¿crees que puedo vivir con seguridad hasta los 99 años? Estas palabras dejaron a todos sin palabras una vez más, y una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Dugan negó con la cabeza y suspiró. Entonces sigue adelante y fuma, pero no soples el humo en el auto. Después de decir eso, lo ignoró y miró hacia adelante, con los ojos vacíos, claramente perdido en sus pensamientos. Aparte de Anya, que conducía diligentemente, todos los demás en el auto guardaron silencio, preguntándose si el mundo alguna vez volvería a la paz. Pero ninguno de ellos notó que cada vez que Chu Zixuan inhalaba humo, este no pasaba por sus pulmones, sino que permanecía en su boca antes de exhalarlo. Incluso si se hubieran dado cuenta, probablemente no se habrían dado cuenta, porque ninguna de las otras 5 personas presentes fumaba. Al mismo tiempo, cada vez que Chu Zixuan fumaba, giraba sutilmente la cabeza para mirar por la ventana, como si quisiera evitar que el humo entrara al coche. Sin embargo, cada vez que sostenía un cigarrillo en la boca, un cristal rojo flotaba silenciosamente en su boca desde la palma de su mano. En la naturaleza, los edificios son escasos y la mayoría de los insectos no pueden encontrar refugio a tiempo, lo que da lugar a que haya una gran cantidad de insectos a ambos lados de la carretera. Dugan y los demás no bajaron a limpiarlos para ahorrar tiempo. Pero Chu Zixuan es diferente. Su habilidad especial es la telequinesis. El alcance de su telequinesis es lo más lejos que puede extenderse su poder mental. Puede manipular silenciosamente cuchillos arrojadizos para destripar insectos y extraer sus cristales. Inicialmente, su poder mental estaba limitado a un radio de 30 metros, por lo que solo podía realizar esta actividad en secreto. Pero después de consumir suficientes cristales, su cuerpo se estremeció y avanzó. Su rango lineal de detección de energía mental no solo alcanzó los 10.000 metros, sino que el diámetro de detección centrado en él también aumentó a 100 metros. En circunstancias normales, el espacio esférico con un diámetro de 100 metros centrado en él está enteramente cubierto por su poder mental, y es también el área que puede controlar hábilmente mediante su telequinesis. Fingió estar fumando, luego recogió en secreto los cristales de los cuerpos de los insectos al costado del camino y se los tragó debajo de las narices de todos. En esta situación, Chu Zixuan en realidad se sentiría más cómodo viviendo solo. Pero tal como le dijo a Dugan, también sintió que este apocalipsis no era simple y que le resultaría difícil sobrevivir por sí solo.
Sin embargo, si estuviera con Dugan, sin importar lo que sucediera, la identidad de Dugan como detector de energía mental le daría una distancia relativamente segura y tiempo suficiente para pensar en sus opciones. No estaba muy interesado en compartir los cristales con otros, por lo que solo podía consumirlos en secreto. Sin embargo, creía que incluso si Dugan se enterara de esto, probablemente no haría ningún escándalo, porque su valor excedía con creces el de los demás presentes. La fuerza mental de Chu Zixuan aumentaba poco a poco, y su fuerza también se hacía cada vez más fuerte poco a poco. Chisporroteo. Justo cuando disfrutaba en secreto de la cristalización, el coche frenó bruscamente de repente, interrumpiendo su disfrute solitario. ¿Qué pasa? Chu Zixuan, que estaba concentrado en ocultarse y manipular el cuchillo para recolectar los cristales de insectos, no se dio cuenta de las condiciones de la carretera frente al automóvil. La carretera está bloqueada. Dugan dio una respuesta casual y salió del coche para comprobar la situación. Al ver esto, los demás también se bajaron del autobús. A diferencia de Dugan y Anya, que tenían sus propios asientos y eran bastante cómodos, las 4 personas de la última fila estaban apretadas juntas y, de hecho, era un poco incómodo. Ahora era un buen momento para bajar del autobús y tomar un poco de aire fresco. ¿Qué pasa? Delante de su coche había un pequeño puente que solo podía albergar 3 coches a la vez, pero la cabeza del puente estaba bloqueada por una pila de sacos de arena, apilados hasta la altura de una persona. Parece como si alguien lo hubiera bloqueado deliberadamente. Chu Zixuan miró a su alrededor, señaló los bungalows de la derecha y dijo: probablemente estaba bloqueado por los aldeanos, debe haber sido antes. De repente, se quedó paralizado. Su energía mental había estado vagando a su alrededor y había sentido que algo andaba mal desde que bajó del autobús. Finalmente se dio cuenta hace un momento. No hay insectos en este pueblo. Al oír esto, los demás miraron a su alrededor y, efectivamente, descubrieron que no había ni un solo insecto en las cercanías del pueblo. Estaba muy limpio y los edificios del pueblo no habían sufrido daños. Justo cuando todos se maravillaban ante la situación, de repente una voz llegó desde el interior del pueblo. ¿Qué estás haciendo aquí? Junto a este sonido también aparecieron los vecinos que aquí viven. De repente, la aldea aparentemente vacía estaba repleta de aldeanos, cada uno de los cuales llevaba azadas, palas y otras herramientas agrícolas. Chu Zixuan y los demás se reunieron instintivamente detrás de Dugan, mirándolos con cautela. Quizás fue la altura de Dugan de 1,95 metros y su físico musculoso lo que le dio una gran sensación de intimidación. Los aldeanos se detuvieron a solo 5 o 6 metros del grupo y los rodearon desde la distancia. Un hombre que se parecía al jefe de la aldea dio un paso adelante y preguntó: somos aldeanos de la aldea de Tianxi. ¿Qué estás haciendo aquí? No hace falta decir que todo el mundo podía darse cuenta de que eran aldeanos locales con solo mirar su vestimenta. Vinimos de la ciudad de Nanyuan, rumbo al condado de Xingyuan, pero encontramos el puente bloqueado aquí. En ese momento, Dugan ya no podía fingir ser un lacayo. Solo podía dar un paso adelante y ofrecer una explicación. De ninguna manera. No podemos ir por este camino. Tan pronto como terminó de hablar, los aldeanos comenzaron a gritar y agitar sus herramientas agrícolas, con intenciones claramente amenazantes. Dugan frunció el ceño, sin entender por qué estos aldeanos estaban haciendo esto. Miró a Chu Zixuan inconscientemente y notó que sus ojos estaban sin vida. Inmediatamente comprendió que esto era el resultado de que su poder mental se utilizaba para sondearlo con toda su fuerza. Entonces dijo: esta carretera es una carretera del condado, construida por el Estado. Este puente también fue construido por el Estado. Es una instalación pública gratuita. Todos somos ciudadanos respetuosos de la ley que pagamos impuestos todos los años y tenemos derecho a cruzar el puente. Ya no tenía prisa. En lugar de que estas personas les impidieran cruzar el puente, estaba más interesado en saber por qué no había insectos en este pueblo. Chu Zixuan claramente se dio cuenta de esto y estaba buscando la razón, por lo que estuvo feliz de charlar con estas personas por un tiempo para ganar algo de tiempo. Capítulo 39 Piedras que pueden repeler insectos. No creas que puedes engañarnos solo porque somos del pueblo. El mundo se está acabando ahora. ¿Crees que no tenemos teléfonos móviles? Exactamente, habéis traído al gobierno aquí para decirnos qué hacer. Los aldeanos gritaron con arrogancia, ignorando por completo lo que había dicho Dugan. El jefe de la aldea, siendo un hombre de experiencia, sintió que este grupo no era sencillo y los tranquilizó con amables palabras. Oh, lo que dijiste no es del todo cierto.
El gobierno construyó carreteras, pero esas carreteras cayeron en mal estado hace mucho tiempo y nuestro pueblo tuvo que pagar las reparaciones nosotros mismos. La razón por la que no podemos dejarte ir es porque este puente está a punto de derrumbarse. Deberías regresar por donde viniste y desviarte de otro lugar. Dugan y los demás fruncieron el ceño otra vez. Si fuera antes del apocalipsis y la navegación todavía funcionara, naturalmente podrían tomar cualquier ruta que quisieran, e incluso la navegación fluvial podría encontrarles un camino. Pero las cosas son diferentes ahora. No solo no tienen señal de teléfono celular, sino que ni siquiera los sistemas de navegación pueden determinar su ubicación. Confiando únicamente en mapas de papel, podrían desviarse de su rumbo y terminar en otro lugar completamente distinto. Debido a su altura, Dugan pudo ver el interior del pueblo incluso después de ser bloqueado por la multitud. Vio una piedra grande y oscura en el centro del pueblo, con ofrendas e incienso frente a ella. Con su vista excepcional, podía darse cuenta a simple vista de que el incienso todavía estaba ardiendo. Era evidente que los aldeanos habían adorado la piedra no hace mucho tiempo. ¿Qué es esa roca en tu pueblo? Dugan señaló directamente al centro del pueblo a lo lejos y hizo una pregunta. Los aldeanos se dieron la vuelta y se sobresaltaron inmediatamente. Aunque no podían ver claramente el centro del pueblo, sabían que allí era donde se encontraba la piedra celestial de su pueblo. Todos quedaron asombrados por la vista de Dugan. Esa es la piedra celestial de nuestro pueblo, no es nada. Antes de que un aldeano pudiera terminar de hablar, el jefe de la aldea lo interrumpió abruptamente y rápidamente explicó. ¿Es solo una decoración para nuestro pueblo, artículos decorativos? Dugan se rió entre dientes y dijo casualmente. ¿Por qué veo incienso y velas allí arriba? El jefe de la aldea lo miró con cautela, haciendo todo lo posible por mantener la calma mientras decía. Ahí es donde adoramos a nuestros antepasados. Los demás aldeanos también guardaron silencio, todos mirando fijamente a Dugan y su grupo, agarrando aún más fuerte sus herramientas agrícolas. Cualquiera presente que no fuera ciego podía ver que algo andaba mal con ellos. Dugan, ¿qué tal si nos desviamos? Anya susurró algo. A ella no le preocupaba su seguridad, sino que Dugan se lanzara a una ola de asesinatos después de transformarse. En ese momento, Chu Zixuan también había terminado su investigación. Asintió con confianza hacia Dugan, indicando que estaba al tanto de la situación. Al ver esto, Dugan se rió. ¿Estás seguro de que no quieres que pasemos? No puedes pasar. Joven, sigue mi consejo y haz un desvío. Dugan negó con la cabeza y le dijo a Chu Zixuan y a los demás. Sube al auto. Los aldeanos respiraron aliviados cuando los vieron subir al coche. Los músculos de Dugan parecían muy intimidantes y realmente no querían que ocurriera ningún conflicto. La cabeza de puente estaba bloqueada por sacos de arena. Cuando Dugan y su grupo subieron al coche, los aldeanos pensaron que estaban a punto de darse la vuelta. Pero al momento siguiente ocurrió algo impactante. Dugan, que estaba inmóvil, de repente creció y alcanzó una altura de más de 5 metros. Luego, con una mano cubriéndose la ingle y la otra agarrando el auto, pisó el lugar y con un silbido. Él y el auto volaron sobre el puente. Saltó muy alto y muy lejos, incluso cruzando el puente y llegando al otro lado. ¡Santa mierda! Todos los aldeanos quedaron estupefactos y miraron fijamente en la dirección en la que había saltado Dugan. La educación que recibieron desde la infancia hizo inimaginable que una persona normal creciera repentinamente a más de 5 metros de altura, tomara un auto y saltara. ¿Qué es eso? ¿Cómo pudo haber crecido tanto? Algunos aldeanos comenzaron a entrar en pánico y sus rostros se llenaron de miedo. ¿Esa persona es un monstruo? ¿Se interrumpirá el campo magnético del señor Tianxi después de cruzar el puente? Los aldeanos hablaban de ello con todo tipo de opiniones. El jefe de la aldea parecía aturdido, pero inmediatamente salió de allí cuando escuchó a alguien mencionar al señor Tianxi. Gritó en voz alta. El que acaba de pasar debe haber sido el dios espíritu gigante, un guardián de la puerta celestial sur. Vio al señor Tianxi y quiso venir a saludarlo, pero ahora que terminó, simplemente se fue. Al oír esto, los aldeanos, que estaban al borde del colapso, respiraron aliviados. Independientemente de si era cierto o no, todos dijeron, así es. Como se esperaba del señor Tianxi, ni siquiera le tiene miedo al dios espíritu gigante. Por supuesto, el señor Tianxi es una piedra divina de los 9 cielos, algo que Nuba usó para reparar el cielo. Sin embargo, ese dios espiritual gigante de ahora, después de transformarse, su trasero quedó expuesto. Cállate. No seas irrespetuoso con el dios espíritu gigante. Cuando el jefe de la aldea vio que estas personas estaban tratando de dirigir la conversación hacia la vulgaridad, inmediatamente los detuvo.
Dejando de lado la cuestión de la ideología y la moralidad, el mero hecho de que sus críticas al dios espíritu gigante fueran escuchadas es un problema muy grave. Después de ser advertidos por el jefe de la aldea, los aldeanos inmediatamente se volvieron más serios. Nadie habló de la apariencia desnuda de Dugan después de su transformación, sino que habló de la grandeza del señor Tianxi. Gracias al señor Tianxi, pudimos sobrevivir. Después de que Dugan condujo el auto a través del puente, rápidamente volvió a su verdadera forma y saltó al auto. Tiene un problema muy frustrante. Cada vez que se transforma, termina completamente desnudo. De regreso a la escuela, después de la transformación, los pantalones extra grandes y anchos del uniforme escolar aún podían resistir, pero desde la actualización y la evolución, ninguna ropa puede resistir más. Después de subir al auto, rápidamente usó su mochila para cubrirse la entrepierna. Mientras tanto, Anya, sentada en el asiento del conductor, se sonrojaba furiosamente. En el momento en que Dugan se transformó, vio. Anya, ¿no viste eso? Dugan preguntó instintivamente. No. No vi nada. Anya lo negó sin siquiera pensarlo y al mismo tiempo pisó el acelerador y empezó a conducir. Dugan rápidamente se puso un par de pantalones, luego respiró aliviado y se giró para preguntar. Chufixuan, ¿qué encontraste? Escaneé todo el pueblo y encontré algo que no pude penetrar con mi poder mental. Chufixuan sonrió levemente y continuó. Desde que desperté, nada puede penetrar mi escaneo excepto los cristales dentro de los insectos, justo en el centro de su pueblo hay una gran roca, ¿lo ves, verdad? Lo vi. En el centro de esa gran roca había una pequeña piedra del tamaño de una uña que no pude escanear, al mismo tiempo, noté que alrededor de esa roca, en un área grande, no había insectos. Todos fruncieron el ceño y una cierta sospecha se apoderó de sus mentes. Sospecho que la piedra puede mantener alejados a los insectos. Capítulo 40 Piedra del amanecer. Círculo polar ártico. Lu Zhou estaba examinando actualmente una piedra en un laboratorio de investigación científica. Si Chu Zixuan estuviera aquí, lo reconocería de un vistazo como muy similar a la piedra que había visto en la aldea de Tianxi. Estaba bastante satisfecho. Aquí se reunieron físicos, biólogos, historiadores y químicos. En el pasado, la humanidad nunca había estado tan unida. Incluso considerar un proyecto de investigación conjunto requería sopesar los pros y los contras. Pronto, expertos de diversas disciplinas examinaron la piedra una por una utilizando sus respectivos métodos. Después de terminar su inspección, Lu Zhou preguntó rápidamente. Entonces, ¿qué es esto? El arqueólogo habló primero. Basándose en la estructura geológica, esta piedra apareció por primera vez en la Tierra hace 1 millón de años. Otros estudiosos se hicieron eco de este sentimiento y afirmaron. Según las pruebas, esta cosa efectivamente ha estado en la Tierra durante 1 millón de años. Lu Zhou frunció el ceño y dijo. ¿Estás diciendo que esta roca no es un producto de la Tierra? Así es. Un experto en astronomía asintió y respondió. Este es un fragmento dejado por un asteroide de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro cuando chocó con la Tierra. No es un producto de la Tierra. Utilizamos varios algoritmos para estimar aproximadamente que este meteorito existe desde hace 100 millones de años, pero solo ha estado en la Tierra durante 1 millón de años. Lu Zhou asintió y dijo. Lo entiendo. En otras palabras, probablemente haya más piedras como esta, de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Ahora bien, no necesito que entiendas por qué esta piedra puede proteger contra los insectos. Necesito que calcules el punto de impacto de este asteroide que impactó la Tierra hace 1 millón de años, así como el radio de salpicadura y los posibles lugares de aterrizaje después del impacto, lo más rápido posible. Apenas se pronunciaron las palabras cuando un experto informó. El punto de impacto ha sido simulado. Simulé el punto de impacto mientras otros calculaban. Mientras hablaba, rápidamente le entregó la imagen simulada a Lu Zhou para que la viera. Lu Zhou lo tomó y lo miró. Efectivamente, la tableta mostraba un vídeo de un asteroide cayendo del espacio exterior a la Tierra y luego chocando con él. Preguntó atentamente. ¿Dónde está esto? Quedó atónito por un momento al darse cuenta de que la ubicación del punto de impacto era diferente a la de cualquier continente que conociera. Lo simulé basándome en la ubicación geográfica hace 1 millón de años, cuando los continentes eran diferentes a los actuales. Solo dime la ubicación actual. Sichuan. Lu Zhou se quedó atónito por un momento y luego dijo en blanco. No me digas que la cuenca de Sichuan fue creada por este asteroide. No se debe enteramente a los asteroides. La cuenca de Sichuan se formó gradualmente debido al movimiento de la corteza terrestre.
Solo podemos simular sus formas específicas de relieve hace millones de años observando las diferencias en las capas del suelo. Después de resolver las cosas, Lu Zhou entendió todo. Salió con las palabras: sigamos estudiando por qué esta piedra puede bloquear insectos, y luego corrió rápidamente hacia el puesto de mando. Círculo Polar Ártico, Centro de Comando de China. Al recibir la noticia, Yao Zhenguo se alegró mucho y rápidamente preguntó: ¿quieres decir que una piedra tan pequeña puede mantener alejados a los insectos? Lu Zhou asintió y dijo: así es. Aunque no conocemos el principio específico, todo tipo de insectos evitarán lugares con este tipo de rocas. Yao Zhenguo volvió a preguntar rápidamente: ¿qué tan grande es el área de cobertura de este tipo de piedra? Basándonos en nuestra investigación, determinamos provisionalmente que el rango de radiación de esta piedra está influenciado por su masa. Lu Zhou sacó solemnemente un trozo de papel y comenzó a calcular mientras hablaba. Para que te resulte más fácil de entender, te lo explicaré utilizando un contenido no mayor que el que se enseña en la educación obligatoria. Yao Zhenguo escuchó sin expresión. Había olvidado hacía mucho tiempo las fórmulas que había aprendido a lo largo de los años. Quería decir: solo dame la conclusión, pero al ver la expresión entusiasta de Lu Zhou, no interrumpió. A través de cálculos profesionales, aprendimos que la densidad de esta piedra es de 3G/cm3, su masa es de aproximadamente 100 G, su volumen es de 33 centímetros 3 y su rango de radiación es aproximadamente un círculo con un diámetro de 100 metros. Yao Zhenguo asintió. Entonces, ¿esta pequeña piedra de 100 gramos puede irradiar un área con un diámetro de 100 metros? Bien. ¿Cuántas de estas piedras hay en total? Calculamos aproximadamente, basándonos en el diámetro de un meteorito de 1 kilómetro, que el volumen del asteroide es de aproximadamente 294.524.306,25 metros cúbicos y su masa es de aproximadamente 883.572,92 kilogramos. Si todos los meteoritos se recogieran y se colocaran en posición horizontal, podrían cubrir un área de aproximadamente 613.442,96 kilómetros cuadrados. Los ojos de Yao Zhenguo se iluminaron y rápidamente preguntó: además de Sichuan, ¿dónde más podemos encontrar este tipo de piedra? Se encuentran casi en todas partes del país. Una razón es que el área de salpicadura es lo suficientemente amplia y otra es que los movimientos tectónicos han llevado estas rocas por todo el país. Sin embargo, cuanto más cerca estés de la cuenca de Sichuan, mayor será el número y la densidad de piedras. Mientras Lu Zhou hablaba, abrió datos de mapas satelitales y señaló la situación en Sichuan, diciendo: verán, dentro de Sichuan, hemos descubierto cientos de lugares que están completamente libres de infestación de insectos. Además, algunos otros picos montañosos también han mostrado condiciones similares, lo que indica que estos lugares contienen meteoritos extraños. Bien hecho. Yao Zhenguo rara vez hacía un cumplido, pero preguntaba: ¿cómo se llama esta piedra? Lu Zhou hizo una pausa por un momento y luego dijo: aún no hemos tenido tiempo de nombrarlo. Después de conocer las características únicas de la piedra, su instituto de investigación inmediatamente comenzó a realizar experimentos sin detenerse, sin tener tiempo para pensar en un nombre. Entonces nómbralo ahora. Conociendo la urgencia de la situación, Lu Zhou no se anduvo con rodeos y, después de pensarlo un momento, dijo: llamémosla la piedra del amanecer, para ahuyentar la oscuridad y dar la bienvenida al amanecer. Bien. Yao Zhenguo aplaudió, confirmó la decisión y rápidamente dio órdenes a sus mensajeros. Recopila toda la información que Lu Zhou envió y envíala a todas las regiones militares del país, informándoles sobre la existencia de la piedra del amanecer. Además, las regiones militares cercanas pueden considerar evacuar civiles a la cuenca de Sichuan. Pronto, sobre la base del Círculo Polar Ártico, decenas o incluso cientos de aviones chinos despegaron nuevamente en dirección a China. Esta vez llevaban el amanecer. Después de que Lu Zhou se fue, uno de los miembros del grupo de expertos hizo una pregunta un tanto confusa. ¿Debería compartirse esta inteligencia con otros países? Yao Zhenguo respondió: ¿otros países tienen Dawnstone? El miembro del grupo de expertos negó con la cabeza. No, los Dawnstones están casi todos dentro de nuestro país. Yao Zhenguo dijo con calma: entonces esperemos por ahora.
Tan pronto como Lu Zhou regresó al instituto de investigación, alguien se acercó rápidamente para informar. La comparación y el cálculo de satélites han confirmado que, además de las incrustadas en las rocas, una gran cantidad de downstones han quedado enterradas a gran profundidad debido al movimiento de la corteza. Según el mapa de movimiento de la corteza terrestre del último millón de años, cuanto más profundamente en la cuenca de Sichuan, más piedra del amanecer hay. De manera similar, cuanto más altas sean las montañas al oeste de Sichuan, más piedra del amanecer habrá. ¿Has encontrado una forma de detectarlo? No, solo podemos identificar esta piedra por el hecho de que los insectos le tienen miedo y no se atreven a acercarse a ella. La piedra del amanecer parece demasiado ordinaria. Si no fuera por sus propiedades repelentes de insectos, sus propiedades serían casi las mismas que las de las piedras comunes,